puede que no sea paralela con la de los jóvenes, porque los jóvenes en su casa pueden llegar a ser unas personas, pero fuera de ella otras. Y eso es lo que estamos buscando también, que los padres entiendan quiénes son sus hijos y quiénes son, o cómo de verdad puede ser su crianza, ¿no? ¿Cómo podría ser su crianza en esta realidad? Pero sobre todo que los padres sean empáticos, porque muchas veces no somos empáticos o buscamos una realidad para nuestros hijos que vivan en un mundo ideal, en lo que los padres se idealizan, pero ignoramos que hay más jóvenes y que hay otras personas y que hay otras realidades y que esas otras realidades pues son zona donde sus hijos van y se permean, porque si hay un joven que es grosero y en su casa no son groseros, pero ellos no saben que su hijo es grosero en el colegio, sí, hay una complejidad en todo esto, pero que a la final los papás entiendan y digan, ah, pues esa es la realidad de mi hijo, es esa realidad en donde yo le tengo que dar una educación, no sé, como más asertiva, y esa educación asertiva significará entonces que yo me pueda entender con mi esposo o mi esposa en mi casa, porque cuando me van a grabar a mí en cámara escondida van a ocurrir cosas que yo no quiero que se vean, que es ahí en donde realmente estamos grabando un documental. Porque ya no es entonces mostrar la cara bonita de lo que es un entorno familiar, sino la cara real de lo que es un entorno familiar. Y en un entorno familiar pelean, y en un entorno familiar dicen groserías, y en un entorno familiar pueden pasar cosas que nosotros no teníamos pensado que iban a pasar, chistes, muchas cosas, no siempre suelen ser cosas malas, también hay muchas cosas buenas, pero que muy seguramente tampoco quieren que se vea. Entonces, cuando tengamos esas referencias, pues vamos a entender qué son nuestros entornos. Y a la final poder decir, bueno, ¿qué podemos corregir de nuestro entorno? Porque dentro del documental tenemos planeado hacer un día, un encuentro de familias para poder proyectar esto sin editar. Y que las familias digan, bueno, claro, primero se hace la premisa de qué es lo que vamos a ver, por qué lo vamos a ver, cuál es la misión de ese ejercicio y que después lo podamos proyectar y ellos se vean. Claro, les va a dar pena. Pero la idea también es esa, que ellos puedan hablar y que puedan expresar qué es lo que estamos viendo frente a las cámaras y eso va a ser grabado porque eso también va a ser parte del documental. Sí, puede que esas imágenes que ellos no quieren que se vean, pues no se vayan a ver, pero sí lo vamos a escuchar narrado de la boca, de la voz de sus padres. Sí, y de la voz de esos jóvenes, y porque eso se ve así, y qué se puede corregir y qué no se puede corregir. Pero hay otra cosa que me parece a mí que es mucho más importante, y es cómo estos padres van a entender la realidad de este país. Porque nosotros tenemos un problema que es, me parece a mí, muy profundo, y es que en el cine alternativo y comunitario solamente lo ven las personas que están cercanas al cine y video alternativo y comunitario. ¿Sí? Que son personas académicas o que son personas con las que trabajamos en los territorios, ¿sí? Pero no tenemos esa cercanía con otros entornos que quizás nunca en su vida, es que ni siquiera saben el término, ni siquiera entienden ese término, no saben de dónde salió. Entonces, ese acercamiento a esas personas es decirles, esto es el cine alternativo y comunitario, pero este cine alternativo y comunitario viene permeado no solamente de su realidad, sino que también deben entender otras realidades, como en este caso el tema con las mujeres buscadoras. Y es ahí en donde vamos a hacer ese acercamiento, porque muchas veces uno le pregunta a las personas cómo ven la realidad de este país y tienen una visión de este país, pero no sabemos si es la que corresponde con la realidad. No es lo que yo pienso o creo, sino con la realidad de este país. ¿Quiénes son los que han vivido la realidad de la violencia en este país? Pues las mujeres, en este caso, que son buscadoras. Y vamos a hacer ese acercamiento de las mujeres buscadoras con estos padres de familia, como si fuera como esto que estamos haciendo acá,
que es una mesa en donde nos sentamos y conversamos acerca de la realidad de este país y acerca de la realidad de sus hijos. Porque como a ellos lo que más les interesa en un colegio, el contexto del colegio son sus hijos, lo que les interesa es la educación de sus hijos, pues vamos a tener ese acercamiento de esas personas que perdieron a sus hijos, ¿sí? Versus las que tienen a sus hijos. Y cómo esas dos realidades que son lo que pasa en este país, ¿sí? Y cómo en ese diálogo, ¿sí? Cómo en ese diálogo podemos ver en lo que estamos en este momento. ¿Sí? Y cómo realmente a partir de ahí construimos y qué es lo que vamos a construir. ¿Qué es lo que vamos a construir? Creo que es lo que se tiene que reflejar al final en la respuesta de esa conversación. Porque el documental se divide como en 3 fases. Fase número 1, lo que son los jóvenes. Fase número 2, lo que creen los padres creen que son sus hijos y es donde vamos a ver como la proyección de lo que ocurre en sus casas. Fase número 3, lo que son las madres buscadoras y la fase número 4, en donde vamos a hacer ese encuentro de las madres buscadoras con estos padres de familia que tienen a sus hijos en vida, ¿sí? Los tienen en vida, pero bueno, ¿y cuál es la realidad? Porque es que ustedes pueden hablar de violencia en Colombia, háblenlo, díganlo, pero ¿qué es la violencia realmente? ¿Qué es la violencia de este país? Sí, ese es el acercamiento entonces que hacemos a través de las madres, con las madres que son buscadoras. ¿Cuál es el objetivo? Pues que nosotros estamos muy permeados, nosotros en lo alternativo y comunitario, pues sí, muy chévere, nosotros permeados y hablamos y sacamos conclusiones, pero estamos permeados de los mismos con los mismos, las mismas con las mismas. Y no hemos entendido que la construcción de país se hace también con los que piensan diferente y también con los que están del otro lado de la calle, que tal vez no tienen esa misma percepción que yo tengo, pero que quizás no tienen una claridad, que es los que nos van a dar esa claridad, pues obviamente son esas personas que han vivido de frente a la violencia, pero que no tienen la oportunidad de tener ese encuentro. Y es ahí en donde vamos a utilizar esa estrategia. Bueno, muy bien. Tener ese acercamiento. Gracias por esa contextualización, porque efectivamente nos pone ahí a imaginar, ¿no? Casi siempre estamos imaginando. Pues bueno, yo no sé cómo estamos en Ciudad Bolívar y pues la mayoría de jóvenes que van al colegio Rogelio Salmona, pues también son de Ciudad Bolívar. Entonces, bueno, vamos a vernos en este ejercicio de producción audiovisual que efectivamente tiene como propósito es reflejar realmente nuestras realidades. Y eso me parece interesante en la medida que nos permita pensarnos, replantear nuestras maneras de pensar y de ver. Ese me parece que entonces estaremos como a la expectativa, ¿no? Del desarrollo mismo del cortometraje, del documental, porque efectivamente van a haber muchísimos aprendizajes y establecer alianzas a veces entre las familias cotidianas, nuestras familias de los barrios, con las familias que han sufrido algún tipo de violencia, pues ahí hay como una fase importante de construcción y de tejido de país, tejido social. Muy bien, entonces eso es lo que hemos venido haciendo como estos últimos programas, ¿no? Hablar del documental y de esa posibilidad que tenemos a través de él. Yo quisiera entonces cómo vamos a ir entrando ya a esas otras, porque una cosa es querer el documental como tal, quiere mostrar la realidad tal cual, pero a veces yo no quiero. Entonces en la segunda parte vamos a ir mostrando otras posibilidades también de mostrar nuestras realidades, ¿cierto? Pero no de manera tan directa, porque a veces también nos choca, ¿no? Entonces vamos a ir mirando como algunas estrategias para ir haciendo. Bienvenida, Nicole, vamos a ir a un corte de comercial. Pero ya estaba hace rato, solamente que no quería hablar.
¿Cómo Es que no le han querido habilitar el micrófono todavía. Pégate un poquito más al Aquí, micrófono. ¿me escuchan? Ahora sí. Ahora Es sí, que ya hace rato bienvenido. había llegado, solo Ya que sí, ajá. yo no quería habilitarle el micrófono. Sí. Ujú. Buenos días para todos, espero que estén muy bien. Y pues ya, ahorita que volvamos, ahí sí, entramos en materia bien. Muy ¿Cómo bien. así que entramos en materia bien? O sea, que ahorita no estábamos bien. No estábamos en materia. Bueno, No estábamos Es en un materia. chiste, así como están diciendo que no quería hablar. O sea, ella no había querido entrar en la materia de hablar. Ahora sí va a entrar en la materia de hablar. muy bien. Entonces, en un par de minutos nos encontramos una vez más. Esto es Ojo al Sancocho en la radio, un espacio en Radio Sur 106.4 FM para hablar de cine comunitario. Desde Bogotá, Colombia, escuchas 106.4 FM. 106.4 FM. Radio social y de servicio a la